Buenas tardes, señores. Estamos acá otra vez en otro episodio de Opiniones de Garaje. Como les habíamos dicho, nos podemos reunir en cualquier lado. Es donde nos coja el tema y nos apasione hablar de temas de carros. Hoy les traemos un tema un poco polémico por parte de las administraciones de las ciudades y es el pico y placa. Estamos con Andrés, con Camilo y Gracias, con Andrés. Simón. Ellos van a opinar un poco en cuanto a este tema. Con una breve introducción, Camilo la va a hacer. No, muchas gracias nuevamente. Un feliz día en este segundo capítulo. Como lo habíamos hablado anteriormente, el tema referente al pico y placa definitivamente es una medida completamente contaminante. Es una medida absurda. Y se preguntarán por qué. Y es muy fácil. Y lo que hablábamos con respecto al uso del carro particular. Limitar el uso del carro particular y fomentar el uso del transporte público es lo ideal y lo que los gobiernos buscan. Y al mismo tiempo estamos en un país capitalista donde todos tenemos la libertad de usar o no el coche. ¿Qué pasa y por qué es una medida contaminante? Primero, porque indudablemente las personas lo que van a hacer más que dejar de sacar el carro es mover su horario de movilización. Entonces, al final, las personas van a sacar el carro y van a contaminar igual. Y tristemente, los que no lo pueden hacer, y como lo hablamos antes, y tienen la capacidad o el dinero de comprarse otro carro, se lo van a comprar. Pero el tema es, se comprarán el carro con las menores emisiones contaminantes, 0 kilómetros, bajo unas medidas estrictas que el gobierno cada vez va subiendo, o simplemente se compran un carro usado, seguramente hasta de carburador, que va a contaminar fácilmente el doble de lo que puede contaminar un carro nuevo y se va a desplazar por la ciudad. Entonces, en conclusión, el que tiene su carro y no tiene que cumplir un horario, pues desplaza su hora de movimiento, desplazamiento para contaminar. Y el que se quiere desplazar, pues como lo hablamos el otro día, si es par o impar, pues tengo mi carro par y mi carro impar. Y tendré mi carro preferido y el carro como backup que contamina muchísimo más que el otro, en vez de tener un carro que no contamine, que se tomen las medidas necesarias y se pudiera, digámoslo así en el buen sentido, incentivar para que andara con el carro menos contaminante, sino que pues va a utilizar el carro que más contamina y el que no contamina de manera indiferente. Entonces, si sumamos esas dos cosas, definitivamente la medida del pico y placa es una medida que contamina y aumenta muchísimo más el smog en las ciudades. Pues Camilo, estoy completamente de acuerdo y no solo por el tema ambiental, yo creo que lo hicieron por el tema de la movilidad más que todo cuando inicialmente salió esta medida. Pero creo que todo se ha vuelto como el 4 por mil. Fue una medida temporal que se le salió de las manos y ahorita se volvió fue una medida cultural que simplemente inclusive ciudades más pequeñas que están más emergentes lo hacen por parecerse inclusive a las otras ciudades. Para mí es una medida completamente hoy en día arbitraria porque todo el mundo tiene la solución del otro vehículo para desplazarse. Pero pues la medida del pico y placa la verdad no me parece la solución ni a la parte ambiental ni a la parte de movilidad vendida. Como lo hablamos la vez pasada, el pico y placa es un tema completamente clasista. El que tiene dinero y puede movilizarse lo va a hacer. Okay. Con un carro bueno o malo, pero lo va a hacer. Y lo que más tristeza me da es que las personas que están empezando, los profesionales que tienen, digámoslo así, un ingreso promedio de 1,5 millones, 2 millones, 2,5 millones de pesos, que tienen su familia y hacen el esfuerzo por comprar su primer carro y por libertad quieren transportarse de manera particular y tienen su hijo que va a entrar a la guardería y quieren hacer ese esfuerzo de poderlos transportar en un carro, llevarlos con su sillita y todo, ¡pum!, le montan el pico y placa y hasta ahí llegó. Y limitan muchas veces como las expectativas o la esperanza de progreso de muchas personas. Viendo la parte clasista, pues la medida que va a adoptar Bogotá en cuanto a pagar para no tener pico y placa,
que son creo que 4 millones del año, una cosa así. Al año. Eso ahorita lo reversaron y quedó, creo, si no sé mal, 6 meses y tienes que hacer un día de labor social. Lo máximo que se puede evitar el pico y placa hoy en día en Bogotá. Esa fue la última información que me llegó. Pero Simon, es absurdo y es triste porque yo prefiero tener un carro que no contamine y pagar esa multa, pero tener un carro que sea mi único carro. Gasto menos en autopartes, gasto menos en cambios de aceite. O sea, realmente lo que uno ve acá es un trasfondo muy grande porque es un negocio gigante. Pero te estás ahorrando un montón en gasto menos aceite, gasto menos, pero también estoy pagando más impuestos porque no estoy usando el carro para los impuestos que estoy pagando. Es otro tema al que digamos yo voy. Nunca hubo una reducción de impuestos por dejar de utilizar el carro. Exactamente. Entonces te clavan con toda, pero estás usando menos tu carro. Lo que hay que cambiar es la cultura de la gente y tener un buen transporte público. Ahí vamos, exactamente. Entonces, yo creo que hemos hablado en parte de la problemática. Ahora digamos, ¿qué soluciones alternas podrían existir para el pico y placa? Mira, básicamente la solución real para el pico y placa para mí está en manos del gobierno. ¿En qué sentido? Y lo resumo de la siguiente manera y suena muy triste, pero Colombia es el único país del mundo donde para yo movilizarme tengo que pagar los siguientes impuestos, y suena muy curioso. Tengo una sobretasa a la gasolina, o sea, ya pago impuestos sobre la gasolina. Fuera de eso, tengo que pagar un 19% de IVA más un 8% de hipoconsumo si voy a comprar un carro como la vez pasada, convencional, y lo pago. Y adicional a eso, cada año, como si fuera un bien nuevo, porque ya es un bien usado, tengo que volver a pagar entre el 1 o al 2% del avalúo comercial que el gobierno determina, no el real, del carro para poder seguir movilizándome en el país. Incluso, si voy a utilizar buenas vías, tengo que utilizar peajes, que son los más costosos del mundo prácticamente por el kilómetro recorrido durante ese peaje. Y por el estado de las vías, muchas veces, no solo el kilómetro. Y lo más triste, que suena muy curioso, y es, yo quiero ser ecológico y quiero montar en bicicleta, pero o caminar, o quiero utilizar el transporte público, pero voy a comprar una propiedad que no tiene nada que ver con el transporte y la compro en un lugar estratégico, y si va a pasar una vía por ahí, ¿cómo financian esa vía? Con valorización. Entonces, así no tenga carro, tengo que pagar para que se movilicen. Entonces, son cosas que son bastante curiosas. El gobierno meterle tiene el SOAT y la tecnomecánica. Aunque eso pues ya es un tema. A pesar de que van en ramas aparte justificadas como una parte por seguridad y otra parte, no, las dos por seguridad. Al final termina siendo un impuesto que uno paga sobre el vehículo porque si no, no lo puede usar. Pero digamos que me hago entender, eso ya tiene una justificación diferente. Sí, eso es otro tema. Pero a lo que quiero llegar con eso es que deberíamos, con toda esa carga de impuestos que tenemos, con toda esa, digamos, herramientas que tiene el gobierno para poder crear infraestructura, deberíamos de tener un país con una infraestructura vial del primer mundo, sin pico y placa, y permitiendo, en sentido lógico, la utilización de carros ecológicos. ¿Cómo? Con emisiones contaminantes muy bajas, los híbridos, como lo hablamos la vez pasada, los híbridos enchufables que se pueden considerar emisión cero, y para las personas con cultura ecológica que se desplacen de un lugar A a un lugar B fijo, el carro eléctrico sería la solución perfecta. Y ahí vamos, y lo hablamos la vez pasada. Puedo tener el carro más contaminante, pero si lo tengo parqueado y no lo muevo, no contamina. ¿Cómo lograríamos eso? Pues muy simple, teniendo una muy buena infraestructura de servicios públicos, donde yo pueda ir tranquilo, pueda llevar a mi hijo a la guardería tranquilo, no me vayan a robar en el sistema de transporte, no me apretujen. En todas las ciudades pasa eso, y se puede uno desplazar con un sistema integrado de transporte durante todo el tiempo que sea necesario para andar ahí. ¿Vos cuál crees que sea la solución, Andrés? Pues definitivamente la corrupción juega un papel muy importante en no tener, digamos, una infraestructura vial adecuada, que es lo que debió haber pasado hace mucho tiempo. Pues digamos que es una de las quejas de todos los ciudadanos pues, más comunes. Infraestructura, cultura, seguridad para desplazarse. Importantísimo. Y básicamente yo creo que eso es como... No, indudablemente. ¿Y vos, Andrew? No, creo que el transporte público, pues por ahí alguna vez escuché que antes se medía como la calidad de vida de las personas por cuántos carros se movilizaban, pues la calidad de vida de las ciudades por si alguien tenía carro. Entonces entre más carros hubiera, mejor calidad de vida había.
pero ya las ciudades se miden es por qué tan bueno es el transporte público, es otras Yo cosas. me pregunto, ¿en Nueva York habrá pico y placa? No. No, Nosotros vamos a Nueva York, no pero ¿qué existe. tiene Nueva York? Un sistema de metro. Porque En es Nueva que York que tiene, sí, hay la libre trancones. movilidad tuya es algo por lo que vos Exacto. pagas impuestos y por Hay lo que trancones vos... como todo lado del Sí, mundo. y en Nueva York usted se encuentra al ejecutivo que en el Oye, parqueadero tiene definitivamente un carro cuando de lujo. vos tenés la oportunidad de viajar, muchas veces escoges el transporte público porque en realidad es el más efectivo y es el que menos tiempo te va a tomar y es el que más barato te va a salir, y eso es lo que debería hacer. Lo que pasa es que, digamos que Medellín es una ciudad que es complicada para la movilización por, digamos, no es una topografía plana y eso complica un poquito las cosas para el transporte público inclusive. Pero créanme que no. el sistema de transporte público en Medellín va bien, y si lo vemos es positivo. El tema es que estamos en un país capitalista, y si yo por alguna razón digo, así sea el mejor transporte público del mundo, pero yo quiero tener mi carro, yo soy amante de los carros, yo quiero moverme en mi carro así me demore más, así lo que sea, debería de tener la infraestructura para movilizarme en él, o pagaría para hacerlo, pero acá uno paga y no lo puede mover, no tiene la infraestructura, y si me quiero mover porque puedo hacerlo, como lo hablábamos de la medida clasista, al final termino teniendo dos carros, pero un carro como el bastardito y el carro que es, y ese bastardito es el que va a y hablando de no mover el carro, ya viene la medida de pico y placa ambiental, que nos clavan sábado, nos clavan muchos números en la semana, hasta creo que 3 días a la semana, y no poderlo mover en más horas de lo que se puede normalmente. Y entonces, pues mucha gente yo he escuchado dice que no, y entonces que los días que no lo puedo mover, ¿quién me devuelve esa plata en SOAT, en impuestos? Pues un montón de cosas. Ya no se volvieron los días, sino que ya es una época al año fija. Sí. Simplemente es una época en la que todo el mundo se preocupa porque hay contaminación y todo el mundo hace, en las noticias salen reviews y noticias y todo el mundo se escandaliza y después un mes, se la les bromita olvida que tenemos, se le olvida a todo el mundo de que hubo contaminación. Ese tema es bien curioso y vale hacer como el paréntesis. El tema de la contaminación en nuestra ciudad, y si lo averiguan de las famosas partículas 2.5, el que tiene o el que menos culpa tiene realmente es el transporte o el carro que se mueve de manera particular. Ese tema es un tema completamente cíclico y se da justamente en esta época del año, a partir de la tercera semana de febrero hasta la segunda semana de marzo, por una costumbre que tienen en países diferentes y en nuestro país, de las famosas siembras o de las cosechas que se llaman de pan coger, que simplemente entregan sus semillas o entregan sus frutos y digamos las plantas mueren. Normalmente, y esto sí nos podríamos quedar a hablar mucho tiempo, pero en resumidas cuentas, hay 4, digámoslo así, ciclos que tiene el planeta al año y que se parten por el movimiento del sol. Entonces, nosotros en Colombia, que estamos en el trópico, tenemos 2 temporadas secas y 2 temporadas de lluvias. En esta, la temporada seca inicia el 21 de diciembre y se termina el 22 de marzo. Y luego viene una de lluvias que va del 22 de marzo al 21 de junio. Justo en esa temporada, en esta época, ya cuando se acerca la primera temporada de lluvias del año, los campesinos se encargan de quemar, digamos, todas esas cosechas que recogieron o todas las planticas que quedaron, y esas partículas se van al aire en forma de humo y pesadas y se desplazan de oriente a occidente, o sea, se desplazan de otros países, puede ser de las Guyanas, de Venezuela, de la misma Amazonía brasilera, y se van desplazando hacia el Pacífico, o sea, hacia el occidente. Y como nuestra ciudad específicamente queda en un huequito, esas partículas van viajando y apenas llegan a ese valle, se depositan ahí. Y ahí se quedan, digámoslo así, atrapadas en el valle. Y lo que dicen nuestros gobernantes es que es por un tema del transporte particular, lo cual es completamente falso. Se van a dar cuenta que de aquí en adelante, cada febrero, tercera semana de febrero, hasta la segunda, tercera semana de marzo, vamos a tener este fenómeno, y lo mismo pasa en la segunda temporada de lluvias. Por allá, más o menos, finalizando la primera, segunda semana de septiembre, empezando la primera semana de octubre, nos van a meter el mismo cuento. Es difícil decirlo y es como irresponsable, pero tiene mucho que ver agentes diferentes al transporte particular. Claro, hay que hacerlo, hay que ayudarnos, pero el gobierno debería de ser más lógico y de liberar el pico y placa a los carros que verdaderamente emitan menos partículas, o como lo hablamos la vez pasada,
menos gramos de CO2 por kilómetro, independientemente si es híbrido o no. Y eso Lógicamente es certificado con euro, no sé qué. Exactamente, hay unas emisiones de euro, hasta de euro 7 temporal que funcionó el año pasado, pero ahorita en el 2020 esas normas euro desaparecieron y ya fueron mucho más estrictos con los fabricantes. En promedio no pueden producir más de 120 gramos de CO2 por kilómetro con todos los carros que fabriquen. O sea, si tengo un portafolio de 10 carros, esos carros en promedio, desde el más deportivo hasta el eléctrico, no puede sumar de 120 gramos de CO2 por kilómetro, básicamente. Entonces ahí la solución para lo que son esas, o sea, ya tenemos y hemos tirado ideas para lo que es el pico y placa, pero para lo de las siembras y eso, ¿qué? Poner a sembrar más árboles, ¿qué se podría hacer? Es cultural. Incluso en Antioquia, en Colombia, están prohibidos desde hace más de 10 años la quema de esos desechos. O sea, no, los campesinos no lo pueden hacer. Si lo hacen, son multados. Ellos tienen otra manera de reciclar o de procesar eso, pero estamos hablando de que esos vientos vienen de fuera de nuestro país, por decirlo así. Ahí es algo que es incontrolable. Ya digamos que es un fenómeno meteorológico que se presenta de manera incontrolable en marzo. Tengo una duda porque pues, ha salido en las noticias y todo lo hemos visto, y es que, digamos, ellos justifican esa medida y cuando sacan esas alertas que ponen medidas urgentes de pico y placa y restringen la movilización, pues ellos dicen que se baja muchísimo. Pues obviamente se va a bajar algo la contaminación, pues porque al no haber vehículos, pues no haber parque automotor. Pero entonces, digamos, ahí... Esos son los días buenos para rodar. Esos son los buenos días para rodar. Tal cual. Pero no se baja tan muchísimo como creemos realmente. O sea, ¿quiénes contaminan más? Para serte más franco, el diésel indudablemente es el combustible que más contamina. En eso hay que agradecerle al gobierno porque la cantidad de azufre, digámoslo así, que tiene el diésel de 2 años para acá ha mejorado sustancialmente, especialmente para el Valle de Aburrá se entregó. Y también hay que agradecer, después de esa famosa corrupción que se dio con esa, digámoslo así, ¿cómo se llama esa fábrica que procesa como la refinería de Cartagena, que se la robaron? Por fin logramos elevar el AQI o el nivel de octanaje AQI a 91 octanos en la gasolina extra, y eso hace también, en el buen sentido, lo que hablamos esta mañana de la chispa y de que la temperatura de combustión sea menor y se produzca por ende menos contaminación que salga de los carros que pues se tanqueen con gasolina extra. Entonces, concluyendo el tema de pico y placa, ustedes dicen que es mejorar el transporte público, indudablemente, y de pronto incentivar a los carros pues eléctricos. Digamos que incentivar a los carros que menos gramos de CO2 emitan por kilómetro. Puede ser el eléctrico, lógicamente, puede ser el híbrido enchufable, que ese es otro tema que tenemos que hablar. Y también puede ser un carro convencional, como lo hablábamos la vez pasada. Incluso con respecto al programa pasado, encontramos que, por ejemplo, había un Kia que era este chiquito, el Kia Picanto, que ya estaba dando menos de 100 gramos de CO2 por kilómetro, estaba como en 98 certificado. Sí, de pronto cambiar el tema de pico y placa a carros que en realidad sí contaminen dependiendo de cuántos gramos de CO2 emitan. Sí, claro, y está claro que, digamos, los grandes contaminantes son las famosas chimeneas, que son volquetas viejas, camiones y maquinaria pesada, industria. Pues digamos que las restricciones deberían ser mucho más drásticas o más fuertes para ellos. Y definitivamente pues confiar en que el tema de la corrupción mejore y en esa medida mejorar la infraestructura. Indiscutible. Bueno, indiscutible. Díganos ustedes en los comentarios qué opinan para mejorar esto. Te dejo el cierre, Andrés. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden, si les gusta el tema, compartirlo, poner comentarios. ¿Qué les gustaría saber del pico y placa, del tema de contaminación? Vamos trayendo diferentes invitados que saben mucho del tema. Y en otra ocasión nos vemos en Opiniones de Garaje. Muchas gracias.